Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es John Freddy Gómez Hurtado, estudiante de Ingeniería Industrial, Universidad UNAD, Grupo Colaborativo 8. Mi documento de identificación. Procedo a realizar mi sustentación actividad tarea 2, dinámica de inercia en física general, que nos orienta el formato tarea 2. Entonces, responder a las preguntas mediante el simulador. Entonces, vamos a mirar las especificaciones que se requieren. Entonces seleccione la ventana gráficas, en el objeto seleccione el cajón pequeño, clic en la gráfica velocidad, en el recuadro vectores active las opciones de la fuerza y fuerza neta, en la opción playback, coloque el movimiento en lento, en el recuadro fricción aparece la superficie con madera, posición del objeto, menos 6 metros, incremente el valor de la fuerza aplicada hasta que el vector de la fuerza neta, color verde, sea levemente visible. Nos podemos ir al simulador, acá lo tenemos, entonces ya tenemos gráficas, entonces las especificaciones nos dicen que madera, fuerzas y fuerza neta, entonces aquí esta especificación es menos 6 metros, en playback decimos que es lento, más lento, sí, y la fuerza que vamos a aplicar es hasta que el vector color verde sea levemente visible. Ahí está, procedemos a iniciar el recorrido. Ahí está. Entonces podemos activar la gráfica de la velocidad y también la de la posición para observar el tiempo. Podemos aumentar para observar mayor la gráfica, mejor la gráfica, y podemos mirar el recorrido. Entonces, con estas especificaciones ya podemos resolver las preguntas. Entonces tenemos la fuerza aplicada 517,387, la fuerza fricción que es menos 294 newtons y la fuerza neta 223,387. Vamos a iniciar a resolver las preguntas. ¿Cuáles son los vectores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? ¿Cuál es el vector de la fuerza neta? ¿Cómo se obtiene el valor a partir del vector de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Determina la pendiente de la gráfica de la velocidad contra el tiempo. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en relación de la velocidad contra el tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Y las conclusiones. Entonces, para la superficie con madera, el cual ya hicimos el procedimiento, la fuerza aplicada corresponde a 517,387, la fuerza de fricción menos 294 newtons. ¿Y cómo obtenemos la fuerza neta? Entonces la podemos obtener restándole a la fuerza aplicada la fuerza fricción y obtenemos la fuerza neta. En este caso 811,387 newtons. Tenemos la gráfica de la velocidad contra el tiempo. Entonces aquí podemos observar ese tiempo. Entonces la distancia recorrida fueron 7.2 metros y el tiempo para recorrer esa distancia fueron 2,9 segundos. Y el tipo de movimiento que tiene la gráfica en el simulador es un movimiento rectilíneo uniforme variado. Es decir, su velocidad cambia con respecto al tiempo. También se puede observar gráficamente que la fuerza empuja el objeto a moverse, vence la resistencia ejercida por la fricción. Y el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia, su velocidad aumenta, que es el movimiento rectilíneo uniforme variable. También se puede observar claramente que para poner en movimiento un objeto en reposo, la fuerza que empuja a moverse debe vencer justamente la resistencia ejercida por la fricción. Ahorita vamos a realizar con estas mismas especificaciones, preguntas anteriores, el ejercicio con la superficie de hielo. Para ello vamos al simulador, decimos que reiniciar todo y digo que sí. Las especificaciones nos dicen que con la superficie de hielo, que es sin fricción, que la fuerza de la fuerza neta acá es menos 6, acá el cajón pequeño, ya está, ¿sí? También nos dice que, entonces, acá playback, entonces que es lento,
allá está, y la fuerza aplicada. Entonces, hasta que el vector sea levemente visible, ahí lo tenemos. Entonces vamos a iniciar el recorrido. Listo. También podemos activar, mostrar el diagrama de cuerpo libre. Ahí lo tenemos. Entonces podemos activar la gráfica de la velocidad y también la de la posición para observar el tiempo recorrido justo con la distancia. Entonces ahí lo podemos poner a recorrer. Entonces, con estas especificaciones que nos arroja el simulador con la ejecución, podemos responder a las preguntas, ¿sí? La fuerza aplicada 44,347, tenemos una fuerza fricción de 0 y una fuerza neta de 44,347. Entonces, con estas especificaciones nos vamos al procedimiento de la superficie de hielo. Entonces decimos que ya tenemos las especificaciones, que la fuerza de fricción es de 0 y que el valor de la fuerza neta lo podemos obtener restándole a la fuerza aplicada la fuerza fricción, que en este caso es 0, y que la fuerza neta entonces sería 44,347 newtons. Bueno, entonces que tenemos la gráfica de la velocidad contra el tiempo, ¿sí? Entonces la distancia recorrida fueron 8,6 metros y el tiempo para recorrer esa distancia fueron 8 segundos. El movimiento que tiene la gráfica en el simulador es un movimiento rectilíneo uniforme variado, es decir, su velocidad cambia con respecto al tiempo. El comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia, su velocidad aumenta. Para este caso se observa que la fricción suele ser mayor a la dinámica, lo que explica por qué es más difícil empujar el cajón pesado sobre el suelo que seguir empujándolo una vez ya está en movimiento. Muchas gracias, esto es todo lo que requiere la actividad. Muy buena tarde.